Bienvenidos a esta nueva parte del curso. En la parte 3 vamos a hablar acerca de los ciclos de mercado y esta parte es muy importante porque si bien en el trading, como hemos hablado anteriormente, se trata todo de probabilidades y por tanto al no poder conocer nosotros el futuro, no podemos anticiparnos y tomar una decisión 100% acertada. Sin embargo, los ciclos de mercado se repiten en el tiempo y nos permiten a nosotros determinar cuál va a ser el próximo movimiento potencial que va a tener un activo financiero. Por lo tanto, vamos a comprender cómo se comporta el mercado. Como bien sabemos, no se mueven nunca en línea recta, sino que tienden a moverse en zigzag. Por lo tanto, vamos a conocer qué es cada una de estas zonas, cómo está conformada, por qué se generan estas distintas zonas del mercado, estos movimientos al alza, estancamientos, retrocesos, qué es lo que lo provoca y cómo nosotros podemos aprovecharnos de este tipo de estructuras y de conocer estas estructuras. Así que vamos al siguiente slide, en donde vamos a comenzar básicamente con la primera etapa de un ciclo de mercado, que es la zona de acumulación. Bien, como podemos observar aquí en este gráfico que les he compartido en este slide, tenemos remarcado en este rectángulo una zona en donde el precio básicamente está comprimido en un rango, ¿bien? Y esa compresión del precio se da durante un periodo prolongado de tiempo generalmente. Esta particularmente es una gráfica diaria. Sin embargo, es importante, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, entender de que el mercado se comporta de la misma forma en todos los marcos temporales. Por lo tanto, podemos observar la misma estructura de precios o el mismo comportamiento, los mismos tipos de movimiento, así sea, lo veamos en un gráfico de 1 hora, en un gráfico de 5 minutos o en un gráfico diario como este. Básicamente, estas zonas que podemos observar aquí de acumulación tienen dos características. Primeramente, que previamente tiene que haber habido una tendencia bajista. Básicamente tenemos zonas máximas de precios que van decreciendo. Como podemos observar aquí, tenemos mínimos que van cada vez más abajo. Perdón, máximos que van cada vez más abajo. Estas zonas comprimidas de precio son compras pasivas. Son compras pasivas en precios que están en un rango definido y tienen como objetivo principal no mover los precios demasiado, para no llamar demasiado la atención. Imagínense lo siguiente, este tipo de zonas, antes de eso quería aclarar de que este tipo de zonas son características de los compradores institucionales. El comprador institucional tiene grandes capitales, miles de millones de dólares, para poner en el mercado en distintos momentos, ¿bien? Ahora, si de repente un participante de mercado ingresa con todo el capital de golpe, ¿qué creen ustedes que sucedería? Anteriormente vimos un poco acerca de los tipos de órdenes y las órdenes iceberg, esas órdenes que se introducieron en el mercado con el objeto de generar pánico o de generar una falsa ilusión, y después se quitaban esas órdenes. ¿Por qué? Porque las órdenes grandes tienen la capacidad de llamar la atención, lógicamente, y mueven los precios. Por ejemplo, si tenemos un capital de miles de millones de dólares, como dijimos, que tiene como objetivo comprar en un precio fijo, ¿ustedes creen de que ese capital se podría ejecutar a un precio fijo? Bueno, la verdad es que no. Entonces, lo que hacen los participantes institucionales, los profesionales, es comprar en zonas. Estas zonas que se generan aquí, como pueden observar, son generadas por ellos, moviendo los precios hacia arriba y hacia abajo, comprimiéndolos en un rango, y ellos absorben absolutamente toda la oferta que existe en el mercado, pero sin llamar demasiado la atención. Una orden grande, una compra grande, generaría un salto brusco en el precio
y eso provocaría de que ellos no puedan completar sus posiciones y se quedarían con mucho efectivo, mucho capital fuera del mercado antes de iniciar el próximo movimiento, la próxima tendencia. Así que es importante entender básicamente que estas zonas de acumulación, que son periodos en rango, son zonas particularmente importantes a detectar, porque luego de ese tipo de movimientos en rango, en donde generalmente pasa muy desapercibido, porque a nadie le llama la atención cuando una acción, por ejemplo, pasa mucho tiempo en un rango de precios fijo, sino que generalmente nos llama la atención cuando despega, cuando genera grandes beneficios o, por ejemplo, cuando corrige y nos deja boquiabiertos por esos movimientos bajistas tan importantes. Pero nadie prácticamente presta atención ni sale en las revistas, ni en los noticieros, ni en los medios informativos, este tipo de oportunidades. Porque básicamente son oportunidades. Así que vamos a ver la siguiente etapa de los ciclos de mercado. Bien, la siguiente etapa de los ciclos de mercado es la tendencia alcista. Luego de un movimiento en rango, como observamos aquí, tenemos un rompimiento de esta zona de acumulación. La característica de un ciclo alcista es inversa a lo que es un ciclo bajista. Los mínimos de la acción o de la cotización son cada vez más altos, generando una tendencia alcista, ¿no? Entonces, esa es particularmente la característica más importante de una tendencia alcista, en donde previamente tiene que haber habido una zona de consolidación, una acumulación, llamada así, como dijimos anteriormente, por la acumulación masiva de posiciones de parte de las instituciones. Una vez que el movimiento o todas las órdenes de los institucionales han sido completadas, los precios se escapan de esta zona, porque ya no hay más oferta. Recordemos un poquito hacia atrás qué es lo que genera los movimientos. Cuando tenemos un excedente de oferta, generalmente los precios tienden a caer, porque los participantes del mercado están más dispuestos a vender a precios más bajos. Sin embargo, luego de estos periodos grandes de acumulación en donde las instituciones han absorbido gran parte de las acciones a precios bajos, porque ya vamos a ver qué es lo que genera estos movimientos bajistas. Detrás de esto, digamos, hay una explicación que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero una vez que han sido completadas todas estas órdenes de las instituciones, los precios tienden a escaparse por la misma ley de oferta y demanda. En este momento es donde se produce la tendencia alcista, que está marcada por mínimos en ascenso. Acá es donde surge la atención del público en general, en donde empezamos a ver movimientos grandes de precio, llegados a un punto en donde la euforia se apodera del mercado, causada por los grandes movimientos de precios al alza. Una vez completada la tendencia alcista, pasamos a la siguiente etapa, que son las zonas de distribución. Nuevamente, los participantes del mercado más importantes, que son las institucionales y los profesionales, toman acción o participación activa en el mercado. ¿Qué hacen? Bueno, luego de haber acumulado en sus zonas más bajas y de tener una tendencia alcista prolongada, es la hora de tomar beneficios. Se llama distribución porque estos grandes acumuladores en estos momentos, digamos, en donde ya han tenido rendimientos, están dispuestos a vender sus posiciones para tomar beneficios. Entonces comienzan a colocar órdenes al mercado para deshacerse poco a poco de sus posiciones. Nuevamente, y al igual que en el periodo de acumulación, es importante no llamar la atención. Imaginémonos que una gran orden de miles de millones de dólares expuesta al mercado inmediatamente generaría pánico y todo el mundo comenzaría a vender. Entonces, no es el objetivo de las instituciones que se produzca esto. Entonces, necesitan ser cautelosos y colocar órdenes poco a poco en zonas, obviamente no en un precio fijo, para poder ir deshaciéndose de sus posiciones sin mover demasiado los precios. Mientras tanto, los participantes del mercado que llegaron tarde, los que quisieron aprovechar el movimiento alcista, siguen comprando, pero los precios cada vez se mueven menos. Y generalmente se producen
distintos tipos eh, distintos tipos de máximos. Por ejemplo, acá podemos ver la tendencia alcista clara y llegada a este punto, vemos que tenemos un retroceso y nuevamente tenemos un intento de hacer un nuevo máximo, pero el precio no lo logra y se viene abajo. Estos son movimientos característicos de los participantes profesionales del mercado, que lo que hacen es generar una falsa ilusión de que el precio va a seguir subiendo y entrampar a todos aquellos participantes del mercado que creen de que esto va a continuar subiendo. Y de esa forma se deshacen de sus posiciones. Cuando eso sucede no hay presión compradora, porque la presión compradora en realidad la generan los institucionales al no vender y los participantes del mercado novatos al comprar. Entonces ahí es donde se producen realmente los movimientos. Sin embargo, acá tenemos una presión de venta muy grande, mucho volumen, y los participantes del mercado no pueden, los pequeños participantes no pueden absorber toda esa oferta. Por lo tanto, inevitablemente el precio tiende a caer, provocando de esta forma el siguiente movimiento de los ciclos de mercado. La tendencia bajista, que es el siguiente ciclo de mercado, se da luego de una zona de distribución. Entonces tenemos acumulación, zona alcista o tendencia alcista, distribución y tendencia bajista. Bien, entonces, característica de la tendencia bajista, una zona de distribución previa. Nuevamente, precios que se mantienen durante un periodo de tiempo en un rango, intentos fallidos de hacer nuevos máximos. Esas son características claves de zonas de distribución. Y la zona de la tendencia bajista comienza con el rompimiento a la baja de una zona de distribución. Acá podemos ver claramente que tenemos este intento de hacer el máximo, como vimos anteriormente. Esta zona es rota, testeada nuevamente, y inevitablemente tenemos el colapso, la corrección del mercado y el inicio de una tendencia bajista marcada o identificada por mínimos que son cada vez más bajos, como podemos observar, máximos más bajos y mínimos más bajos. Entonces, esa es una característica particular de las tendencias bajistas. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos sobre los ciclos de mercado, detectamos que son 4 zonas particulares. Después podemos subdividirlas a esas zonas y ya vamos a explicar por qué es lo que hay detrás de este tipo de movimientos. Como podemos observar, sabemos un poquito qué es lo que está detrás. Vemos de que en realidad quienes mueven el mercado son los institucionales. Sin el capital de los novatos, de aquellos que aportan, digamos, capital al mercado, ellos no podrían ganar dinero. Entonces necesitan manipular el mercado de esta forma, a través de ciclos, para poder captar el capital de las manos más débiles, de los inexpertos, de los novatos. Entonces, durante zonas de acumulación en donde generalmente el novato no presta atención, no está interesado, ellos acumulan y le compran a precios muy bajos a aquellos que deciden vender. Luego, por oferta y demanda, se agota la oferta y el precio empieza a subir, llamando la atención de los novatos. Los novatos ahora entran en distintos niveles de la tendencia alcista. La gran mayoría de ellos entran cuando la tendencia está muy alta, ya está casi por terminar, con la esperanza de hacer dinero. Sin embargo, lo que sucede es que los institucionales ya comienzan a vender entrando en lo que es la zona de distribución. Cuando se agota la demanda por exceso de oferta de los institucionales, el precio comienza a caer, generando nuevamente una venta masiva por parte de los novatos. Y lo que sucede posteriormente a esto es que luego que finaliza la tendencia bajista, ¿qué sucede? Bueno, nuevamente comenzamos con un ciclo de acumulación. Y esto se repite una y otra vez en distintos marcos temporales, tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿por qué es tan importante comprender qué son los ciclos de mercado y cómo funcionan? Porque nosotros como traders tenemos la posibilidad de aprovechar estos ciclos que se dan siempre, una y otra vez en los mercados, una y otra vez, para determinar cuál puede ser el próximo movimiento. Así, si estamos en una zona de acumulación, ¿cómo la podemos detectar? Como dijimos, tenemos una tendencia bajista previa, el precio
toca fondo y comienza a estar en un rango comprimido durante un periodo de tiempo, sabemos o podemos determinar que esa es una zona de acumulación. Podemos aprovechar para buscar una posición para el siguiente movimiento. Siempre, como traders, debemos ser como ajedrecistas. Nos tenemos que anticipar al movimiento que sigue. Y bueno, detectando la etapa en la que estamos y conociendo los ciclos de mercado, podemos determinar cuál es la mejor postura que nosotros podemos tomar para el siguiente movimiento. Si estamos en una zona de acumulación, sabemos de que luego de la acumulación viene una tendencia alcista, por lo tanto vamos a estar esperando el rompimiento de esa zona para tomar una posición al alza, para una compra. Si estamos en una tendencia alcista, vamos a ser conscientes de que en un momento la tendencia alcista va a terminar, que es lo más difícil quizás muchas veces cuando estamos dentro de los mercados, tomar beneficio y ser capaces de determinar de que ese movimiento va a finalizar. Y cuando llega a ese nivel en donde los precios dejan de subir, donde nos encontramos en un rango y la gran mayoría queda esperanzado de que va a continuar subiendo, nosotros somos capaces de comprender, viendo las gráficas y el mercado, de que ese movimiento ha finalizado y de que lo que sigue ahora es una zona de distribución y una zona bajista, una tendencia bajista. Por lo tanto, nosotros vamos a estar esperando nuevamente el rompimiento de ese rango de distribución para tomar una posición en corto, para aprovechar la tendencia bajista. Y de esta forma vamos navegando los ciclos de mercado de forma tal de ir igual operando de la misma forma que operan los institucionales, contrario a lo que operan los novatos. Recuerden esto, quienes ganan dinero en el mercado no son los novatos, son los profesionales. Un novato puede tener la posibilidad de ganar por azar. Sin embargo, el profesional de forma metódica, al ver la acción de precio del mercado, comprender cómo son los ciclos de mercado, cómo funcionan, tener una estrategia, puede sacar provecho del mercado. Ahora vamos a ver las emociones que entran en juego en los ciclos de mercado, porque lo que genera en realidad el movimiento es el sentimiento que hay detrás de cada movimiento. Recuerden que detrás de cada transacción hay una persona. Y como seres humanos tenemos la debilidad emocional con respecto al dinero. Entonces tenemos debilidad cuando los precios suben. Generalmente tenemos esa debilidad de pensar de que van a subir por siempre, como hablamos anteriormente, o cuando los precios caen, creemos de que eso no se va a recuperar, de que hicimos una mala inversión. Entonces, generalmente las emociones van contrariamente a la lógica. Por ahora resulta muy sencillo la parte técnica, sin embargo cuando le añadimos la parte emocional se complejiza mucho y por eso es que el trading es tan complejo, porque el 70% del éxito en el trading es la parte psicológica. Entonces vamos a ver ahora en el siguiente gráfico el ciclo psicológico del mercado y cómo podemos nosotros trabajar nuestra cabeza, nuestra mente y nuestras emociones para no caer en lo mismo que caen los novatos, que son aquellos que pierden dinero de forma consistente en el mercado.